Listo. Muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio hoy a la presentación de nuevamente UCN Sin Fronteras, nuestro país invitado, República Dominicana. Hemos tenido pues la oportunidad de tener tres grandes ponentes y hoy para dar el cierre a este país tan maravilloso que es República Dominicana, tenemos como invitado al padre Manuel. Entonces les voy a explicar un poco qué es UCN Sin Fronteras. UCN Sin Fronteras es una iniciativa diseñada para sumergir a nuestra comunidad institucional en la riqueza cultural de diversas naciones, abarcando, perdón, aspectos como su gastronomía, cultura, religión y política, para promover la comprensión y la diversidad cultural. ¿No? Entonces vamos a darle una cordial bienvenida al padre Manuel. Saludos y buenas noches. Buenas tardes, entendiendo de los lugares en los que se encuentren. Un placer para mí estar compartiendo con ustedes. Padre Manuel Antonio Abud Mendoza, ya han indicado, oriundo de República Dominicana, específicamente de un pueblo llamado Cotuí, que queda al centro del país, de República Dominicana. Ya un año y unos meses de sacerdote y muy feliz de hoy poder compartir parte de la experiencia, tanto de lo que implica ser dominicano, como también de la experiencia propia de lo que he ido aprendiendo siendo sacerdote en el tema que hoy compartiremos. Procedo a compartir también la presentación para que podamos ir entrando ya en el tema. Pues el tema que hoy nos ocupa, hemos querido titularlo Fe e Identidad en la República Dominicana. Cómo la fe incide en la forma de ser y de pensar en los dominicanos. Es la pregunta como que está de fondo. La fe es parte de un engranaje que en nuestra cultura tiene mucho impacto. De modo concreto vamos a mirar algunas líneas que nos iluminan un poco para descubrir qué hace desde el ámbito de la fe que el dominicano sea como sea. Y quisiera comenzar con una pregunta. Si ustedes conocen a algún dominicano, conocen a alguno, lo han tratado de manera personal sobre todo, ¿con qué palabras describirías a una persona de República Dominicana? ¿Qué adjetivos utilizarías para mencionarlo o para hablar de ese amigo con otras personas? A lo mejor ustedes quizás pudieran utilizar una de estas palabras, son de las más comunes, las que les presento ahora. Algunas en el ámbito, tanto en lo positivo como también en lo no tan positivo, abarcan que el dominicano es una persona alegre, hospitalaria, familiar, solidario, muy fiestero, amante también a los viajes, creyente, espontáneo, expresivo, que no repara mucho tampoco en cómo dice las cosas, sino que lo importante es decirlo. De ahí expresiones como el famoso que lo que caracteriza tanto a los dominicanos, bromista, comunitario, optimista también ante la vida, son algunas de las palabras. Otras que no tienen quizás el matiz tan positivo, pero que también nos caracterizan, son parte de lo que somos los dominicanos, un poco improvisación en cuanto a muchas cosas, dificultad a veces en la institucionalidad, porque siempre tenemos un librito que nos guía de manera personal para hacer las cosas, conformismo ante ciertas situaciones, resolver a veces por encima de procedimientos, la superstición, a veces sentido acrítico ante ciertas cosas, confusión entre el respeto y obediencia ciega. Bueno, todos esos son algunos de los adjetivos comunes que podemos encontrar en Internet que caracterizan al dominicano. Cada cual de ustedes, según su propia experiencia, también podrán decir alguna palabra que lo identifica. ¿Qué notamos? Que esas características son parte de un todo de cada persona. Para nosotros, comprender a un dominicano, así como a cualquiera, intervienen varios factores, desde la geografía, la economía, la política, la historia, las migraciones, sus creencias y muchos otros factores. En nuestro caso, en República Dominicana, la matriz cristiana, específicamente la católica, ha sido de los grandes lenguajes con los que los dominicanos
hemos interpretado todo lo que experimentamos, la vida, la familia, la autoridad, el sufrimiento, la fiesta, la muerte, hasta el propio concepto de la nación. Y esas características que mencionamos al inicio, así como las que ustedes pudieron también mencionar, son cosas que también en gran medida se han visto influenciadas por la fe, en específico por esa matriz cristiana católica, desde su historia, desde sus inicios, y por eso entendemos que una forma de conocer mejor a los dominicanos es analizar cómo la fe ha incidido en su identidad, cómo la fe que viven los dominicanos ha marcado su forma de ser y de pensar. Por eso vamos a embarcarnos en ese propósito, analizar cómo la fe incide en la forma de ser de los dominicanos, con la pretensión de que al final de este conversatorio, de esta ponencia, salgamos de aquí con tres cosas: que podamos conocer algo nuevo de República Dominicana, en especial para los que nunca han venido o no tienen tanta cercanía con el país, que podamos entender cómo la fe ha incidido en este pueblo, y también a la luz de este análisis pensar cómo este aspecto de la fe o algún otro aspecto ha marcado la identidad de mi propio país y mi identidad propia también. Cómo también hacer este repaso de elementos de la fe que han marcado a este país de República Dominicana nos sirvan también para ver nuestra propia historia, la historia a nivel nacional, pero también la historia personal, para ver y descubrir cómo yo soy el resultado de un proceso que es más largo incluso de lo que yo soy capaz de concebir, y cómo todo lo que he vivido, las creencias, las personas, incide en lo que yo soy hoy. Y conocer esa dimensión ayuda a que yo también me conozca más como persona. Es decir, que aquí no simplemente buscamos que pensemos en República Dominicana, sino traspasar un poco más de esta reflexión. El punto de partida es tener esta concepción que de cierta manera la filosofía ha dejado implícita. A lo largo de los años de la filosofía, muchos se han preocupado por lo que se conoce como la hermenéutica, o como cómo interpretar los textos, la realidad, cómo analizar eso. Y muchos han llegado a la conclusión que somos seres históricos y que lo que somos nosotros hay que interpretarlo no solo con lo que vivimos en el momento o con nuestro contexto más próximo, sino que hay que mirar desde mucho más atrás. Detrás de la forma de ser de cada sociedad interviene mucho. Cada pueblo ha llegado a ser lo que es por el camino que ha recorrido en su historia y las experiencias que le han marcado. No es por simple azar. Uno de los hilos que va tejiendo tiene que ver con la fe. Aquí entonces, por fe, durante este conversatorio, ¿a qué nos vamos a referir? Nos vamos a referir al conjunto de creencias y doctrinas en torno a Dios, es decir, la religión propiamente hablando. Cuando hablemos de fe aquí, nos vamos a referir a eso. Ya dentro de la iglesia, la fe sería esa virtud teologal que nos hace tender hacia Dios, esa confianza propiamente de Dios. No nos vamos a referir a como esa virtud, sino como el conjunto de creencias, de doctrinas también en torno, sobre todo, a Dios. Eso vamos a entender por fe. Y esta incide en lo que es nuestra identidad. Por identidad, ¿a qué nos referimos? A los rasgos propios que nos distinguen de otros, que influyen en la forma en la que nos comportamos, en la forma en la que pensamos. Por eso ahí ya hemos definido los dos principales términos que van a regir esta conversación, este diálogo: la fe como el conjunto de creencias, es que nos vamos a referir, y también la identidad como aquello que nos distingue de otros y que influye en nuestra forma de ser y de pensar. ¿Cómo haremos este recorrido? Simplemente tres pasitos bastante sencillos, pero que quiero que lo hagamos con el debido tiempo a cada uno. Primero les presentaré una síntesis histórica bastante sencilla, porque más que un discurso de la historia de República Dominicana, quise presentar elementos principales y cómo esos acontecimientos históricos repercutieron tanto que todavía siguen palpados en signos principales en nuestro país. Luego de esa síntesis histórica, cómo lo que vivió el país incide en nuestra forma de ser. En casos muy concretos lo vamos a ver. Y luego de esa parte, que será la más gruesa, conclusiones al realizar este estudio. Es decir, esta preparación de esta ponencia
me llevó a unas conclusiones o unas reflexiones finales que quisiera compartirles con ustedes y que también suscite un poco nuestra propia reflexión, pero también hasta la discusión o futuros diálogos. Las bases principales, algunos libros y artículos sobre historia dominicana, documentos propios del magisterio de la Iglesia, también algunas líneas de la filosofía hermenéutica, como ya venía mencionando al inicio, y claro está, la propia experiencia de ser dominicano y de ser sacerdote y ver cómo la fe y la identidad dominicana están tan entremezcladas. Vamos entonces con el primer punto, la síntesis histórica y los signos principales. Síntesis histórica, comenzando por lo que para muchos fue el principio de esta experiencia con la fe. Como muchos otros países del continente, República Dominicana recibe gran influencia en la fe, su gran influencia en la fe católica con la llegada de los españoles a la isla. En especial aquí con la llegada de los españoles, pero sobre todo con las distintas órdenes de misioneros que vinieron en estas expediciones, destacando entre ellos a los franciscanos, los dominicos y los mercedarios. Ojo con estas tres órdenes de misioneros. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene un carisma particular y vienen a la isla dedicándose a una labor específica, cosa que todavía vemos hoy en cómo se maneja la iglesia y cómo también se maneja incluso hasta gobiernos. ¿Por qué? Franciscanos, su misión principal es un espíritu de austeridad, un espíritu de pobreza, mirando a los más vulnerables, mirando a los débiles, asistiendo en este sentido, tratando de imitar a Jesucristo como se manifiesta en el Evangelio. Recordemos insignias como San Francisco, San Antonio de Padua, San Buenaventura, que marcaron su línea por esa experiencia de contacto directo con la pobreza, cosa que todavía en República Dominicana está muy vigente, esa predilección por los pobres o iglesias muy abocadas a obras de beneficencia con la finalidad de asistir a los más desamparados. También vinieron en ese momento la orden de predicadores de Santo Domingo de Guzmán, mejor conocido como los dominicos, que estaban concentrados sobre todo en la catequesis, la formación, la predicación, cosa que también sigue siendo fundamental en la historia de República Dominicana. Desde ese momento hasta hoy, la catequesis es parte vital. De hecho, la iglesia se sostiene gracias a las catequesis que se dan. No sé si en sus países también será igual, pero aquí en República Dominicana el día predilecto es los sábados, donde si usted visita cualquier parroquia un sábado por la tarde, se va a topar con todos los niños que están preparándose para conocer sobre su fe y seguir creciendo en la vida de los sacramentos, preparándose. Y eso es lo que mantiene todavía a la iglesia. Lo mismo que la enseñanza en las escuelas, en distintos ámbitos, tiene mucho que ver con lo que hacía la labor de la orden de predicadores desde el comienzo de la época de la colonización. También la orden de los mercedarios, dirigida con esa insignia de la Virgen de las Mercedes, quien es también la patrona del país, de República Dominicana, dirigidos por ese modelo también de asistir a aquellos que tienen algún proceso de liberación, algún proceso de esclavitud, encarcelados, aquellos que pasan hambruna, que son esclavos, en especial los que son esclavos del pecado. Eso es algo que todavía está muy vigente, por eso en la misma cultura dominicana es muy propensa a ver el diablo a veces en todas partes, a atribuir posesión espiritual en muchos espacios. Eso también tiene que ver con la idea que se fue propagando de la necesidad de liberación, la necesidad de oración, que tiene también sus raíces en parte de la labor de los mercedarios, no necesariamente a niveles extremos como llegó después, pero sí incide que ellos ya venían procurando eso. Y en una isla donde había tantas tensiones en ese momento y de cierta manera hasta hoy, con un dominador y un grupo que estaba siendo dominado, la labor de los mercedarios fue crucial, como también para entablar un poco de conciliación y de paz ante estos conflictos. Sigamos adelante. Figuras insignes que fueron en esta parte de la síntesis histórica: Fray Ramón Pané, Fray Antón de Montesinos, el primero de arriba, Fray Ramón Pané, caracterizado por la catequesis. Es, como bien dice, el primer gran catequista de esta época, el primer gran catequista de esta experiencia aquí en el país. Fue responsable incluso de los primeros bautizos que se dan en el continente. Fray Antón de Montesinos, por su parte, es reconocido
porque en conjunto con otros hermanos vieron las humillaciones, vieron los sometimientos a los que estaban siendo maltratados estos nativos y decide en un adviento hacer aquel famoso sermón donde invitaba a la reflexión sobre si estos nativos que estaban aquí no eran considerados también hombres, si también no tenían dignidad. Sermón que causó gran revuelo para la posteridad. Nuestro país es recordado este sermón con varios monumentos, varias estatuas que hablan de ese grito que debe darse en pro de la defensa de la dignidad humana, cosa que tanto ayer como hoy debe seguirse haciendo y se sigue haciendo ante muchas injusticias que se presentan. También en esta época, al principio se dan las primeras misas en el continente, específicamente en un lugar llamado La Isabela, que lo recuerda muy bien, en una zona turística que se conoce como Puerto Plata, donde se celebró la primera misa aquí en el Nuevo Mundo, así como también ya mencionaba los primeros bautizos. También aquí en el país se fundan dos de las tres primeras diócesis del continente. Se fundan tres diócesis, una en la arquidiócesis de Santo Domingo, una en la Concepción de la Vega y otra en San Juan de Puerto Rico. Dos de esas se fundan aquí. El dato importante aquí de resaltar es que cuando se funda una diócesis, se funda una arquidiócesis, se está diciendo que ya la iglesia tiene una estructura, que ya está marcando bases, que ya tiene una consolidación. Y eso es muy relevante, que en esa época ya se tuviese eso aquí, habla de que la iglesia ya estaba haciendo de las voces cantantes para la cultura de los que vivían aquí. Ya había una estructura, incluso se hablaba de que ya había suficientes sacerdotes, suficiente clero, que estaba hasta surgiendo clero propio, o sea, sacerdotes de las propias comunidades. Eso es muy interesante porque habla de cómo la fe también fue acogida por las personas que vivían aquí y cómo también esta transmisión se empezó a propagar de manera exponencial. Hasta el punto de que estas diócesis se fundan aquí, hablando de que ya había una estructura. Otro detalle histórico también de las primicias es que se da el primer santuario mariano en América, ubicado en lo que se conoce como el Santo Cerro. Es un lugar bastante hermoso con una gran vista donde se cuenta que Cristóbal Colón al verle quedó admirado y decidió que allí se plantara la primera cruz. Era una cruz grande que hablaba y recordaba la fe católica, que fue también la fe que traían estas personas que venían de España, y ahí se planta. Todavía el día de hoy es un lugar de constante peregrinación, no solamente para aquellos que profesaban la fe católica, sino que incluso para nativos en aquel momento. Era un lugar de peregrinación donde se experimentaba como una gran paz, una gran tranquilidad. A algunos les servía para encontrarse fuertemente con Dios. Todavía hoy sigue siendo así. Es un lugar que luego con el tiempo fue custodiado por la Orden de los Mercedarios y todavía hoy, siglos después, quienes atienden este santuario es la Orden de la Merced, la Orden de los Mercedarios, teniendo ahí como patrona de toda la nación la advocación de la Virgen de las Mercedes. Hasta el sol de hoy, miles y miles de peregrinos van a este lugar. Es relativamente pequeño, pero eso no quita que sea un sitio de mucho encuentro con Dios a lo largo de la historia y de gran relevancia para el país y en especial para la diócesis en la que se encuentra, que es la diócesis de La Vega. También en estas épocas comienzan a surgir muchas instituciones educativas y sanitarias destinadas a la salud vinculadas a la iglesia. Como ya les mencionaba, la preocupación de los franciscanos, de los dominicos y de los mercedarios por los pobres, por los vulnerables, por la enseñanza, eso brotó en muchos centros educativos que hasta el sol de hoy son quienes lideran los niveles, incluso en altas estadísticas de nuestro país, son quienes lideran estos rankings a nivel educativo, a nivel de competencias, porque la iglesia asumió el tema de la educación como una de las principales herramientas para que el pueblo creciera, no solamente a nivel de la fe, sino también a nivel de la cultura, para que supiera sus derechos. También para el cuidado. Todavía hoy la Iglesia Católica es digámoslo así, institución que más trabaja por la educación en el país, me atrevo a decir que en el mundo, y también en obras de beneficencia. De ahí también surgen muchas asociaciones destinadas a ayudar a los más pobres, que cooperativas, que gremios, que grupos de ganaderos, que de trabajadores en distintas áreas. Esto es importante y relevante porque
los sacerdotes y los miembros de la iglesia, poco a poco, entonces, ya no solamente se preocupan de lo sagrado, sino que tienen que volverse activistas sociales, tienen que ser promotores de causas sociales con la finalidad de que las personas que quieren servir para acercar a Dios también encuentren qué comer, también encuentren cómo sostenerse. Y ya aquí, dentro de la sociedad, la figura de la persona que tiene que ver con la iglesia ya no era simplemente un religioso que está trancado en el templo, sino que era jugaba un rol preponderante dentro de la sociedad. Sus opiniones eran escuchadas, eran de gran relevancia, de gran impacto, porque por un lado también eran las personas que más habían estudiado y eran quienes enseñaban a los demás. Piense usted en el respeto que usted tiene por sus profesores, los ve como con cierta autoridad, aunque hablen de temas que a veces usted quizá pueda dominar un poco más, pero siempre ve a su profesor como una persona que habla con autoridad. Pues así sucedía en aquel entonces. Se tenía ese gran respeto, ya que los sacerdotes, los misioneros, no simplemente se quedaban encerrados en los templos. Creo que su misión abarcaba mucho más: la defensa de la vida, luchas por derechos, como también se preocupaban por llevar los artículos de primera necesidad a los sitios más distantes. También era la figura que más se veía, porque si bien es cierto que los políticos tenían gran interacción aquí con los pueblos, no llegaban tan lejos como un sacerdote que de buena voluntad se le importaba lo que tuviese que tomar para llegar, cuántos días de camino para llegar a una comunidad. Era la persona que los más pobres, los más sencillos, los más distanciados, más conocían y por tanto la que más respetaban y la que más ayudaban. Otra cosa interesante aquí a mencionar es el gran desarrollo de la devoción mariana en sus distintas advocaciones, pero tomando un lugar preponderante la Virgen de la Alta Gracia. Esta imagen que ven aquí es de la basílica principal a esta advocación, a la Virgen de la Alta Gracia, que se encuentra en Higüey, que fue construida también como un gran signo, es el templo mariano de mayor peregrinación, tanto por el espacio como por el lugar donde se encuentra a nivel nacional, pese a que el más antiguo es el Santo Cerro. Es en el que más concurren personas por la propia historia de esta advocación, por la propia también devoción con la que se ha difundido en el pueblo de Dios. Aquí, importante que quiero resaltar es el tema de la devoción mariana. ¿Por qué? Como los sacerdotes eran tan escasos y para llegar a un lugar era tan difícil, ¿qué sucedía? Las comunidades, en su gran mayoría iletradas, que no tenían acceso tan fácil a las Biblias, ¿de qué se amparaban para mantener su vida espiritual? Pues se amparaban del rezo del Santo Rosario. Esa se volvió la oración comunitaria por excelencia. En los clubes, en incluso pequeños kioscos hechos con 2 o 3 palos, en lo que tiene que ver con las capillas que había en algunos sitios. Cuando no acudía el sacerdote, que a veces iba una vez cada 2 meses o una vez al mes, o si acaso, en épocas más distantes, ¿qué hacía la gente de manera cotidiana? Rezaba el rosario. Incluso en las familias hacían esto. Eso hizo que el pueblo dominicano sea muy débil y muy sensible cuando se trata de la Virgen María. Esto se ha prestado a múltiples confusiones, tanto en la doctrina, ciertamente, en algunos sitios ha habido abusos al amor a María, por decirlo de alguna manera, pero no se puede culpar al pueblo porque en su historia de fe fue lo que el pueblo más conoció. Incluso muchos de los adultos de hoy crecimos en hogares donde antes de acostarse podíamos acostarnos sin bañar, pero no podíamos acostarnos sin rezar el rezo del Santo Rosario. Era también el punto donde la familia se reunía, cenaban y en la noche se reunían todos a rezar el rosario, porque ya todos los que habían salido a trabajar ya habían llegado. Era la forma en la que los padres también le decían a los hijos: ya es momento de acostarse, vayan tranquilos a sus casas. Esto hizo que la Virgen María no solamente fuera un icono religioso, sino también cultural y de unidad y de adhesión de todos los comunitarios. Es un aspecto histórico que hay que señalar. Incluso a veces hay debates a nivel de la teología ya propiamente, porque se tributan a la Virgen María algunas cosas que el pueblo no hace de cara a Dios, y doctrinalmente ya eso tiene sus matices, ya eso tiene sus problemáticas, pero la razón está ahí, en este hecho histórico. El pueblo aprendió primero a familiarizarse
con los rezos y las oraciones que tenían que ver con la Virgen María, y luego fue que poco a poco tuvo más acceso, por ejemplo, a la Eucaristía, a la misa cotidiana, a la adoración al Santísimo, a otras formas de vivir y de expresar su fe. Por eso no es extraño que aquí haya, e incluso en casas de gente que no se denomina católica, hay un cuadro de la Virgen en la sala o en alguna de las habitaciones, porque el pueblo le ganó un amor tremendo a esta devoción por estas razones históricas que ya les mencioné. Otro punto interesante a mencionar aquí en cuanto a esta síntesis histórica es que hubo mucha intervención de la Iglesia y el Estado. Tanto hubo relaciones entre ambos de que beneficiaban y a veces perjudicaban también a ambas partes. Hubo también muchas opiniones de la Iglesia en asuntos de elecciones y eso, hasta el punto de que tuvimos dos sacerdotes que llegaron a asumir la presidencia del Estado. Fernando Arturo de Meriño, como se conoce, y Adolfo Alejandro Noel. En el lugar donde yo me encuentro ahora, sirviendo como sacerdote, lleva incluso el nombre, la provincia de este segundo, y se llama la provincia Monseñor Noel, en recuerdo a este obispo que no solo trabajó a nivel pastoral, sino que también le tocó regir el país durante un tiempo. Estas relaciones de Iglesia y Estado fueron fundamentales para lo que hoy para lo que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque por un lado, los políticos vieron en la iglesia un poder que llegaba a los más sencillos del pueblo y entendieron que convenía que estuviese más cerca de la iglesia, porque obviamente no hay que sumar, no hay que ser, no hay que inventarse esto. Muchos políticos todavía hoy entienden que acercándose a la iglesia se acercan al pueblo y pueden conseguir votantes, pueden conseguir lo que tanto desean. Eso se nota muchísimo en la política. Pero también, como la iglesia era la principal voz de protesta en pro de los más necesitados, entendieron que una forma de calmar estas protestas, de calmar estas situaciones, era acercándose a la iglesia para entender qué es lo que hace falta y, digámoslo así, mantener conforme las luchas que ésta iniciaba. Todavía hoy muchos políticos en las provincias se manejan de esa manera y uno ve que buscan mucho a las iglesias, a los sacerdotes, no tanto por su propia devoción personal, sino con el interés de querer ellos estar al tanto de lo que necesita el pueblo, y porque saben que si el sacerdote comienza a hablar en contra de ellos, en algo que están haciendo mal, el pueblo también va a acudir en contra de ellos. Entonces, ¿qué piensan muchos de esta política? Piensan, entonces vamos a acudir a los sacerdotes para estar pendientes de la necesidad, para saber, para escuchar, porque ya que ellos hablan en nombre del pueblo, entonces se presta a que el servicio sea más directo. Esto, como bien lo he mencionado, no siempre ha sido de la manera que debió ser más transparente o de la manera más correcta. Es un lastre que, por un lado, ha traído, sí, puentes que han ayudado a muchos necesitados, pero que por otro también ha traído una sombra sobre el Estado, sobre la Iglesia, acrecentado con el famoso concordato que se hizo cuando era aquí presidente el dictador Rafael Leónidas Trujillo con la Santa Sede. Este concordato ha traído cosas buenas a la Iglesia, sí, ha traído también favores que le han permitido que su labor evangelizadora llegue más lejos, que la fe también tenga un lugar preponderante en nuestro país, al ser reconocida la fe católica como la principal. Sin embargo, también ha traído muchas cuestionantes, el tema de muchos recursos que no se han tenido en la transparencia debida. Eso siempre ha dado de qué hablar. Es un tema siempre controvertido al respecto en la relación Iglesia-Estado. Lo que es un hecho que no se puede negar es que por estas razones históricas todavía la Iglesia a nivel social es una voz preponderante aquí en nuestro país. Tanto así que para cualquier situación política siempre van a ver a los obispos, a los sacerdotes, dando sus opiniones, dando mensajes a la gente con la finalidad de que se actúe de la mejor manera en pro también de la propia nación y del propio Estado. Todos estos acontecimientos históricos que simplemente me detallé, algunas líneas generales, han repercutido en signos que se manifiestan muy evidentemente en que la fe no es solo para los dominicanos algo más, sino que se lleva en la sangre. Voy a comenzar con los símbolos patrios por excelencia, la bandera dominicana y el escudo nacional. La bandera dominicana, de entrada, ¿qué tiene?
tiene una cruz trazada en el medio. El mismo color rojo que lleva es muy semejante al color rojo que se usa en la liturgia de la iglesia. Refleja la sangre derramada, los mártires de la patria, así como también en la iglesia se utiliza ese color rojo para representar la sangre de aquellos que han muerto por Cristo. Esta cruz en el medio habla de cómo Dios es el centro de la nación. Y si nos fijamos en el escudo, vamos a notar como la primera palabra del lema nacional, Dios, patria y libertad, la primera palabra es Dios, reconociendo a Dios como lo principal, incluso antes que la patria y que la libertad. Cosas que deben darse en conjunto, pero reconociendo siempre como lo más grande a Dios. El mismo nombre debajo, República Dominicana. ¿Qué significa República Dominicana? La República de los Dominicos, la República de los habitantes de Santo Domingo. El nombre dominicano ya habla de una pertenencia a Dios. Siguiendo al medio del escudo que notamos en el escudo nacional, aparte de la cruz, la Biblia abierta en el capítulo 8 de San Juan, versículo 31, 32 más o menos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y destacando aquí cómo el sentido cristiano no es simplemente un adorno, sino que está en lo que representa a nuestro país. Eso también, esa vivencia de la fe que se lleva en la sangre, ha repercutido en algo también innegable. Un territorio nacional, este es el mapa de República Dominicana. Los que sientan más curiosidad después lo pueden buscar para verlo más grande. Pero lo que quiero destacar aquí es que el mapa está plagado de nombres que tienen que ver con santos, con la iglesia, desde Montecristi, San Juan de la Maguana, Santiago de los Caballeros, por los apóstoles, por San Juan el Bautista uno, por el apóstol Santiago el Mayor otro. También en la provincia que les mencioné, Monseñor Noel, otra llamada San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo como la capital. Vemos también cómo hay otro San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, la Altagracia. O sea, todos estos nombres que identifican a los pueblos tienen sus raíces en santos, en cosas que tienen que ver con la iglesia, destacando cómo esta fe también ha marcado. Y si me pongo a mencionarles las calles, los barrios que tienen nombres de asuntos de iglesia, sería tema para durar 2 o 3 días. La misma iglesia, la misma isla, se llama completa Isla de Santo Domingo, en honor a Santo Domingo de Guzmán. Ya eso nos va diciendo mucho de las líneas que dirigen la nación. Otro de los signos principales, cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, entiendo que esto no solo se da aquí, pero muchos pueblos, sus principales puntos turísticos, aparte de las playas o de los ríos, ¿qué son? Obras arquitectónicas caracterizadas por el matiz religioso o templos. Notamos en muchas ciudades como lo más grande es la iglesia, que está en el centro, que tiene un campanario bonito. Luego al lado de la iglesia se hace el parque y en torno a eso se van construyendo el ayuntamiento, los centros comerciales principales y cómo el pueblo desde ahí comienza a brotar hacia otros lados. Es tan así que si usted indaga en casi todos los puntos del país, a excepción de Punta Cana, pues, si busca otros nombres de localidades dominicanas, casi siempre la foto que sale de inicio es una que incluye un templo. Si yo busco Higüey, si busco Santo Domingo, son como los emblemas de cada uno de sus pueblos. Esa imagen que ven ahí es del pueblo del que yo soy oriundo, se llama Cotuí, esta es la iglesia más antigua, tiene casi 200 años, esa iglesia, y al buscar el nombre de Cotuí, pese a que tienes otros atractivos turísticos, es lo primero que sale. Y así sucede con la gran inmensidad de los pueblos de República Dominicana. Lo principal es como ese monumento religioso que teje a su alrededor a todo el pueblo. No solamente como algo para los católicos, sino como una obra insigne arquitectónica que representa la identidad de todos, sin importar el credo que tengan en ese lugar. También otros como asuntos ligados a Dios. Aquí, por ejemplo, hay una imagen en un lugar llamado Puerto Plata, que tiene a Cristo el Salvador, muy semejante al que se encuentra en Brasil. Hicieron una réplica más pequeña aquí, en un lugar llamado Puerto Plata, que también es muy interesante porque cuando se busca sobre el pueblo es una de las atracciones principales que sale. Qué interesante que Dios sea Jesús, la imagen de Jesús sea
el principal atractivo turístico para muchos lugares. Todo esto, este breve recorrido histórico y en signos, nos lleva a una forma de pensar, a una forma de actuar. Vamos a ver entonces cómo esta fe, este conjunto de creencias, impacta la forma en la que piensa un dominicano. Todo lo que sucede en nuestras vidas va dejando huella, es una premisa que quiero compartir aquí, y va dejando una huella también en la historia. Esa huella cambia en la manera en la que nosotros vemos las cosas. Hay un autor en la filosofía llamado Hans Georg Gadamer que se dedica sobre todo a hablar de la hermenéutica y él contradice un poco la idea de que para conocer nosotros tenemos que despojarnos de prejuicios y de ideas pasadas, cosa que fundamentaba mucho una corriente llamada la fenomenología. ¿Qué decía Gadamer? El que les menciono, que es imposible que nosotros podamos conocer algo nuevo si no es sosteniéndolo en lo viejo que ya conocíamos. En ese sentido, podemos aplicar esta expresión no solamente a los textos, no solamente al conocimiento, sino también a la vivencia, a la propia existencia. Lo que vamos viviendo nos va marcando y va forjando quiénes somos. La fe, entre muchos cambios, ha dejado una huella profunda en la identidad dominicana. En especial, yo le voy a mencionar 6 campos en los que usted va a notar cómo la fe ha incidido en la actitud y en la forma de ser de un dominicano. Ahí pudieran haber más, pero me quedo con estos 6. Primero, en cómo entendemos la autoridad. La transmisión de la fe en principio, ¿cómo se fue dando? Con un modelo educativo bastante lineal, era muy vertical. ¿En qué sentido? El sacerdote hablaba, el pueblo escuchaba. El catequista enseñaba, los niños repetían. Incluso la forma en la que educaba, todavía cuando yo me preparé en la catequesis, era muy al estilo de repetición. Me decían un texto que yo me tenía que aprender de memoria y pasaba al siguiente nivel, como me daban los sacramentos, si de memoria ya yo era capaz de decir tal cual lo que el catequista me había enseñado. En ese sentido, la verdad venía siempre dada desde arriba. Eso se replica en la familia, donde el papá habla y los hijos tienen que obedecer. Así que aquí hay una expresión un poco vulgar que dice: los muchachos, los niños, hablan cuando las gallinas mean o cuando las gallinas orinan. O sea que los que han visto las gallinas se darán cuenta que ellas hacen un desecho que es bastante ligado, que hacen todo junto. Entonces era una forma de decirle al niño que no habla nunca. Eso también se replicaba en la escuela, donde el maestro hablaba y los estudiantes tenían que hacer tal cual lo que el maestro decía, porque el que sabía es el maestro. Lo mismo repercutió en la política, donde la concepción era: ya yo soy el político, ya yo soy el que rige esta localidad, los demás tienen que hacer lo que yo diga. Aquí nace el famoso "eso se hace así porque yo lo digo", que está muy impregnado en muchas estructuras de nuestro país. Esto trajo cosas positivas, como que el respeto a los mayores. Los mayores tienen una experiencia que merece un respeto. Y esta idea, un tanto, puede que nos parezca un poco anticuada, pero esta idea nos hace respetar la experiencia de los mayores. Aunque yo haya estudiado todo lo que haya estudiado, la persona que es más vieja que yo tiene un camino recorrido que enseña algo que mis libros no podrán enseñarme. Esa experiencia merece un respeto. También reconocimiento de la experiencia de los demás. Nos forja un tanto en la disciplina, porque yo sé que hay lugares donde tengo que obedecer y punto, donde las cosas funcionan de esa manera. Forja también la capacidad de obedecer y valoración por figuras comunitarias que representan el respeto. Como negativo, ¿qué pasa? De cara a la persona que ejerce la autoridad, puede hacerla caer en un autoritarismo, donde entienda que todo tiene que hacerse porque lo dice y punto. Cosa que nos hizo degenerar en muchas dictaduras, algunas públicamente reconocidas como la más famosa, la dictadura de Trujillo, otras que aunque no tengan el apelativo dictadura, sí lo han sido porque la forma de ejercer el poder es: vamos a hacer esto porque nos da la gana y ya. De cara al pueblo, ¿qué genera? Miedo a veces a preguntar. Eso lo vemos en la familia, lo vemos también en los grupos, también con las escuelas, y eso genera también como una tensión. Yo recuerdo que cuando pequeño
Yo siempre he sido muy curioso, yo preguntaba, varias veces me daban incluso por la boca para que yo me callara porque a veces hacía preguntas. Recuerdo que a mi papá varias veces yo le contrastaba y le decía, papi, pero ¿por qué tal cosa? Mami, ¿por qué tal cosa se hace así? Yo no entiendo, explícame esto y había que explicarme las cosas muchas veces porque me gustaba preguntar. Esta tendencia de las cosas se hacen así porque yo lo digo y punto, generaba en mí y en otros a veces como un miedo a esa pregunta. Puede suscitar esto también obediencia sin discernimiento. Yo me acostumbro a hacer las cosas porque siempre se han hecho así y no pienso por qué esto sería así. No cultivo el pensamiento crítico y a veces una excesiva dependencia a que alguien me diga qué tengo que hacer para yo hacerlo. En muchas instalaciones, lamentablemente, eso se ve así. Este es un esquema que choca mucho con la cultura de hoy, una cultura que fomenta tanto el pensamiento crítico, cuestionar sobre todo la autoridad, donde el sistema de enseñanza, lo digo también como sacerdote, ya no es que la gente se come todo lo que yo le diga porque yo soy sacerdote y ya, sino que me cuestionan, incluso a veces saben hasta más que yo de los temas propios de la iglesia, propios del sacerdocio. Eso se da. La misma globalización, el acceso a la información ha hecho que ya esto no sea tan válido. Pero es una realidad que tenemos muy influenciada en nuestro país. Otra cosa en la que la fe ha influido es en la familia y en la comunidad. La vida del dominicano por siglos estaba muy ligada a la comunidad, en especial en esos campos donde la vida se tejía en torno a que eran pocas familias, todo el mundo se conocía, las actividades principales eran cuando en la parroquia, la capilla, había algo o alguna cofradía o otra actividad religiosa. Están así que las fechas religiosas como Semana Santa o las fiestas patronales que aquí duran 9 días. Si, por ejemplo, la iglesia en la que yo me encuentro se llama San Mateo, 9 días antes del día de San Mateo, aquí se mantienen fiestas, actividades culturales, que vienen muchos sacerdotes, vienen gente hasta de otro país, todo con la finalidad de compartir, de que venta de alimentos, de regocijarnos en la fe. En la época pasada eso se daba muchísimo y esto comentaba unos lazos de fraternidad en los barrios, en las vecindades, en los pequeños pueblos, en los parajes, que eso era tremendo. Se veían todos como familia. Tan así es que los padres le daban a los vecinos la autoridad de que si veían a su hijo haciendo algo mal, ellos podían darle lo que aquí llamamos una pela, podían darle con algún instrumento de tortura infantil, como era la famosa chancleta o la correa o alguna varita, para corregirlo. Le decían a los profesores, si usted ve que mi hijo anda por malos pasos, álele las orejas, porque se tenía esta costumbre y esta familiaridad. De cierta manera, había muchos lazos sanos. Esto hizo que la fe incidiera para que hubiera una conciencia comunitaria de hermandad que todavía persiste, cosa que nosotros reflejamos mucho de cara a otros países. Cuando viene un extranjero, yo entiendo que en general los latinos somos muy de eso, lo notan mucho los europeos cuando vienen al país, que ven esta afabilidad, este cariño, estos abrazos, estos besos, esta forma tan coloquial de hablar que se sorprenden. Esto viene mucho de ahí, de que en general la comunidad fue el punto donde se tejió toda la vida de todos estos pueblos. Yo a veces me sorprendo cuando voy, por ejemplo, al banco, si yo hago suficiente silencio, aunque la gente no sepa que soy sacerdote, en la fila tú oyes como dos desconocidos se comienzan a hablar, nunca se habían visto y fácilmente se dicen que voy a hacer al banco, yo vine a hacer una transferencia porque la cosa está mala, me están pagando X cantidad de dinero. A veces yo me pregunto, ¿y no le tienen miedo a un ladrón o algo? No, el dominicano es así. En una sala de espera usted se entera de la vida de un dominicano entera. Yo recuerdo dos casos recientes de dos médicos que yo simplemente les he preguntado por qué escogieron la especialidad que escogieron y me han contado la historia de su vida de casi 2 horas hablando. El dominicano es así porque tiene esta conciencia comunitaria, se promovía también mucho ahí la unidad familiar, influenciado por la vida de esas pequeñas comunidades de la fe. Eso da pie a una cosa buena, a que los vecinos se sintieran como familia, se reforzaba mucho la solidaridad, la hospitalidad, tan así que yo consideraba al que viajaba, al peregrino, como un hermano
y en muchas casas se tiene todavía la costumbre de no cocinar solo para los que viven en la casa, sino que se cocina un poco más de comida por si alguien anda caminando por las calles y no tiene que comer, decirle venga, entre y darle de la comida, o por si alguien viene en la tarde. Generó también una sensibilidad al sufrimiento ajeno, porque si el vecino es mi hermano, lo que padezca el vecino me duele también a mí, y un sentido de pertenencia con los pueblos, con las tradiciones, con la gente de ese lugar, que es tanto el sentido de pertenencia que cuando fallece una persona, aunque quede a varias horas, aunque seamos un país pequeño, hay lugares que no están tan comunicados y para moverse de un lugar a otro hay sitios donde estamos casi a 8 horas de distancia en autobuses, pasando mucho trabajo, tomando transporte público porque no están en las mejores condiciones, en malas carreteras. Y hay personas que literalmente, si murió un familiar, puede ser en el campo más remoto, va todo el grupo inmediatamente un viaje porque sienten que tienen que ir a cumplir, a dar el pésame a esa comunidad remota. Eso viene también muy influenciado con la fe, que se promovía mucho de acompañar a aquel que sufre, de la obra de misericordia, de rezar por los difuntos, de orar por aquellos también que están pasando esa necesidad. Esto también tiene un aspecto negativo. ¿Y cuál es? Que como la vecindad se siente mi familia, sienten que tienen la potestad de opinar sobre mi vida. Había mucha presión social y constante intromisión. Vecinos que opinaban de qué debían hacer los hijos y padres que le hacían caso o que consultaban, a veces intimidades de un hijo, las sabía ya el barrio, no porque fue un chismoso cualquiera decirlo, sino porque uno de nuestros papás se sentía en la libertad de decirlo. El hijo mío está pasando por esto y por lo otro. Eso generaba tensiones. También mucha dependencia al que dirán, dificultad a veces para establecer límites y los chismes, que son notorios en estos casos. Otro punto en el que la fe ha influido mucho, en cómo se entiende el sufrimiento. La fe modeló la manera de enfrentar la crisis, siempre se repiten frases que promueven una confianza en la providencia, Dios sabe lo que hace, si hay vida, hay esperanza, lo importante es que estamos vivos. Eso estimula a mucha gente a enfrentar el sufrimiento con una mirada un poco más esperanzadora. Ahora bien, también se dio un marco de enfrentar lo que no podemos controlar desde la fe. Influye mucho aquí el factor natural de los huracanes. Hay muchas cosas que suceden en el país que uno no controla, muchos desastres naturales, pero este tipo de expresiones nos han hecho ver que hay cosas que no podemos controlar, nos amparamos en Dios y tenemos una confianza plenamente en Él. Tan así que se reza para que se evite el huracán, pero si viene el huracán, se entiende incluso como que Dios sacará algo bueno de ahí. Esto también tiene que ver con muchas situaciones de migración y de pobreza. Por migración aquí no me refiero a la internacional, sino que también me refiero a que muchos de nosotros hemos tenido que movernos de nuestros pueblos buscando mayor sustento económico y este salir, este peregrinar, a ejemplo de lo que hizo también el pueblo de Israel, nos hace volcarnos en esperanza a Dios y en confiar que en este camino que vamos a emprender vamos tomados de la mano del Señor. Eso ha generado también una gran resiliencia, pero a la vez una idea equivocada de lo que Dios hace o permite. Eso tiene que ver mucho con la teología. A veces la gente le atribuye a Dios cosas que no fue Dios que controló. Si hay un muchacho que tiene un motor y empieza a manejarlo en una sola goma y el muchacho se cae y se rompe un pie, mucha gente comienza a decir, ese yeso fue la cruz que Dios le dio para que se tranquilizara. Pero no, Dios no quería que se cayera, eso fue la consecuencia de las propias acciones del muchacho. Le echan la culpa a Dios hasta hay parejas de matrimonio, este es un caso que a mí me perturba mucho, que se casan con la persona equivocada y la persona la maltrata o es una persona con la que no se llevan bien. Aquí el maltrato se da en ambas líneas, aunque en las noticias no salga tanto en los casos de mujeres abusando de hombres, pero es muy común aquí ver mujeres que tratan al hombre como un muchachito, literalmente, que la presión psicológica que uno escucha es también bastante fuerte. Y hay personas que dicen, esa es la cruz que Dios me dio y tengo que aguantar. Y no, eso es una idea equivocada que muchas veces se ha propagado en este sentido. En otros, hasta la creencia de un destino, como que si
que el destino está escrito en piedra y Dios va obligándonos a ir por la vida por donde tenemos que ir. Y mucha gente se lo deja todo en manos de Dios, pero no porque está trabajando ellos, sino como una forma de desentenderse de la responsabilidad. Eso es un aspecto peligroso también. Otro aspecto que la fe ha influenciado mucho, el campo de la celebración. El dominicano todo lo baila y todo lo goza, de todo hace un festejo. Es un rasgo muy propio de la religiosidad popular. Aquí para rezar se canta, se camina, se baila, se hacen peregrinaciones, se hacen dramas, se cocinan. Lo que mencionaba ahorita de ir a largas distancias, a dar el pésame, el cumplimiento, se reúne todo en familia, todo con un ánimo inmenso. Es impresionante ir a la muerte de alguien en República Dominicana. ¿Por qué? Porque es todo un evento. Se monta una carpa azul que cierra toda la calle. Vienen todos los vecinos, los amigos de infancia de todos los lugares a dar el pésame porque hay que cumplir, hay que decirle a la persona que acompañan tus sentimientos. Y esto no solo viene por un aspecto de oración, por un aspecto de acompañar en el dolor, sino que inmediatamente la gente comienza a hacer cuentos, a hacer anécdotas, a contar chistes, se sacan juegos de mesa en muchos lugares, vienen vendedores ambulantes de todos los sitios, gente que incluso dice, no me guarden comida en mi casa porque voy al velorio de fulano de tal que murió y allá voy a comer. Es todo un evento. A veces lo que menos se hace es pensar en el dolor y en el sufrimiento, pero es toda una experiencia cultural, desde lo que se reza, cómo se reza. Hay ocasiones de risa que son inevitables, tradiciones populares. Aquí vemos cómo se ha hecho toda una celebración. Esto viene influenciado mucho por la fe, en el sentido de que en la iglesia nosotros miramos todos con esperanza de que la misma celebración de los misterios de la fe, independientemente de lo que sea, se hace desde la esperanza de la resurrección. Pero también aquí vemos un punto donde la cultura dominicana ha variado la forma en la que se celebra la fe. De ahí también que una fiesta de palos, aquí se tocan unos palos, una especie de tambores alargados, donde se hacen unos bailes y unos cantos tradicionales y la gente amanece. Comienzan a eso de las 4 de la tarde y todavía a las 5 de la mañana, con un difunto en una casa, están cantando y bailando en honor del difunto. Eso en muchos lugares ya se ha perdido un poco, pero hay muchos campos donde todavía se mantiene. Y eso hace que brote un gran optimismo, pero también a veces imprudencia, porque no se manejan en ciertos extractos. Quinta cosa, en la moral, ¿cómo la fe ha influenciado? Pues este es uno de los puntos de más contradicción. Tenemos un vocabulario profundamente religioso, aunque haya acciones que ya se han normalizado que no son tan religiosas. La gente sabe que hay que cuidar a la pareja, que hay que cuidar a la familia, que hay que cuidar a la esposa, que es sagrado, pero hay tanta popularidad a la infidelidad que incluso se promueve a los niños que desde pequeños tengan muchas novias porque el hombre tiene que tener muchas novias. Y se promueve eso, se ve la infidelidad como malo cuando son adultos, pero vemos cómo se promueve a veces hasta eso, en todos los extractos. Se puede hablar mucho de Dios en algunos sitios, pero se tiene simultáneamente corrupción, clientelismo, violencia, irresponsabilidad ciudadana, desigualdad. Pudiera mencionar aquí también descuido del medio ambiente. Hay temas en los que la enseñanza cristiana da un norte claro de cómo actuar, pero no siempre se conoce el porqué. Este es otro factor. Aquí puedo mencionar la gran polémica también nacional con el tema del aborto y la defensa por la vida. Es un tema en el que la fe cristiana tiene un norte claro y mucha gente lo ha asimilado. Ahora bien, aunque haya razones de peso para defenderlo, no todo el que profesa eso conoce la razón de peso, sino que lo hace porque entiende que eso es lo que tiene que decir. Pero eso también se da del lado contrario. Personas que promueven el aborto, sea en tres causales o de manera liberal, muchas veces se suman a esto, a estas corrientes, a estas propuestas, sin saber ni siquiera por qué las tres causales, por qué se promueve el aborto. O sea, se da en muchos sentidos esto. Hay bandas también, bandas de delincuentes, donde el signo distintivo es un rosario de X color. Hay una banda conocida como la Trinitaria que tiene rosarios con los colores de la bandera, que son
bandas peligrosas y es como el distintivo. Ladrones que antes de salir a robar vienen a la parroquia, al Santísimo, Padre, denme una bendición que voy a trabajar y uno no sabe a qué van a trabajar y luego descubre que el trabajo que iban a hacer era que iban a robar. O que vienen, Señor, ayúdame para que el robo me salga bien. Todo eso se da, es como una mezcla. Sitios religiosos también que son utilizados como el punto de encuentro para hacer el mal. Bandas que dicen nos juntamos en la esquina de la iglesia o sitios que se promueven como para eso. Parques que se han dedicado a santos. Mucha gente hasta lo toma para consumir drogas, cosas que hacen bastante daño. Por el otro lado, también hay que destacar en el ámbito de la moral que hay una enseñanza popular que es oro molido, que es una riqueza, que la gente ha aprendido y sobre todo las personas mayores lo han transmitido de generación en generación, que eso es gracias también a lo propio que la fe hacía. El último de los elementos que quisiera mencionar de cómo la fe cambia en la identidad de los dominicanos está el tema de la esperanza. El dominicano tiene por lema resolver. Si no hay un camino hecho, se lo va a inventar. Tiene la idea de que algo se puede siempre hacer. Esto es parte de la creatividad que surge en muchas ocasiones por la necesidad. Cuando hay situaciones de pobreza y uno no tiene todos los recursos, uno trata de ingeniárselas para conseguir cosas que nos ayuden. Siempre me llamó la atención como niño que cuando no teníamos dinero para comprar trompos o para comprar juguetes, ¿qué hacíamos? Recogíamos tapas de botella, las majábamos, le poníamos un clavo por el medio y eso se volvía nuestro trompo. O cuando no teníamos recursos para comprar un carrito de juguete, ¿qué hacíamos? Una caja de algún jugo, tomábamos palos y le poníamos tapas de refresco en los laterales que servían ya de ruedas. Y eso generaba una creatividad que así se aplica en otros ambientes, de cómo la necesidad es la madre de la creatividad. Cosa que en el fondo esconde una gran esperanza de que se puede seguir adelante. La idea de que luego de la cruz viene la resurrección está muy impresa en el pueblo dominicano, muy presente, en especial en los más vulnerables que siempre confían en que algo mejor va a llegar. Como luz, esto ofrece creatividad, capacidad de adaptación y perseverancia. Sin embargo, puede dar pie a mucha improvisación. Hay dominicanos que dicen, no te preocupes, que vamos a resolver y nunca planifican nada y se inventan algo a última hora. Eso no sucede. A veces sí, las clases y las tareas, las charlas, todo se deja para última hora. Muchas soluciones provisionales, vamos a hacer esto por si acaso y se vuelve la norma. Lo que era una excepción de un día se convierte en la norma permanente. Eso se da en estos rasos. Bien, hermanos, conclusiones bastante breves. A la luz de este estudio, algunos puntos que vinieron a mi reflexión y que quiero compartirles. Esos serán estos cuatro sencillos. Conclusión, la primera. Toda nuestra historia es parte de lo que somos. Hay que tener cuidado con muchas corrientes que hay que quieren omitir elementos de su historia. Aquí se propagó mucho una corriente como queriendo negar el aporte tanto de la cultura española, el aporte de la iglesia, pero negar eso es negar parte de lo que somos. Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos en algunos elementos. Lo que es un hecho es que esa historia es parte de lo que yo soy. Y para yo ser mejor hoy, tengo que reconocer los errores del pasado y también las virtudes del pasado. Lo que somos hoy viene marcado por la historia que se ha vivido. Entonces, la fe, he mencionado altas y bajas en el camino de la fe, tiene para el país mejorar, tiene que reconocer lo que ha recibido de este campo. Aquí recordé mucho la frase del Evangelio de Jesús cuando se está hablando de la parábola del trigo y la cizaña, que se han sembrado y están creciendo los dos, y le preguntan a Jesús, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y él dice, no, ahora no, todavía no, porque al cortar la cizaña puede que se lleven también el trigo. Hay que saber agradecer lo que hemos recibido bueno, criticar con juicio, con análisis lo malo, pero aceptar que nuestra historia es parte de lo que somos hoy. De cara a la iglesia, a la luz de este estudio, la iglesia debe valorar lo que ha sembrado y aprender de los errores cometidos. En RD, como en muchos países, la iglesia tiene una voz profética que no puede dudarse ni ser subestimada. Es una gran responsabilidad, un gran poder
como decía también la película del Hombre Araña, exige que una gran responsabilidad y la iglesia tiene que hacerse consciente de eso, tanto en este país como en muchos otros de los países de ustedes. Así como la fe ha marcado mucho, en este estudio hemos analizado la fe, cómo ha incidido, pero hay otros elementos de los países que verán, puede ser República Dominicana o de otros, que pueden dar mucho gusto. O sea, hemos analizado cómo la fe ha incidido en la identidad de los dominicanos, pero eso mismo pudimos haber hecho con la migración, con la política, incluso la geografía. El yo vivir en una isla condiciona de cierta manera la forma en la que yo pienso, incide en que yo actúe de una manera u otra. Y eso es un análisis también hermoso y muy jugoso que les puede servir para estudios futuros y que les pueda interesar. Todo eso influye en nuestra identidad y merece ser cuestionado. Y por último, cada uno, ustedes y yo, debería analizar qué le ha llevado a ser como es hoy y pensar cómo piensa. O sea, hemos hecho esto tomando el país dominicano como referencia, pero cada uno también la fe, cómo ha influido en mi vida, por qué actúo de la manera que actúo. Lo que soy, lo que me distingue hoy como persona, puede que lo haya heredado o lo haya tomado de muchas experiencias. ¿Cuáles han sido esas experiencias? Hacerme consciente de ellas me hará valorarlas, me hará querer mejor quién soy yo y también me hará cambiar a mí. Esperando que esto que lo compartido haya cometido su cometido de enseñarles algo nuevo de República Dominicana, ayudarles a entender cómo la fe ha incidido en la cultura dominicana y también que les haga pensar en cómo otros aspectos han incidido también en su propia identidad. Gracias. Ahora también si hay algún comentario o frase o cosas que quisieran compartir, también. Padre, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por compartirnos todo esto. Y yo siempre le he manifestado a los estudiantes, y pues, cuando hablamos de Buceres Sin Fronteras, que es un espacio muy bonito, que nos da la oportunidad de conocer diferentes aspectos culturales, principalmente también de religión de todos los países. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiera dar un aporte, quiera darnos algo. Voy a abrir el chat acá, a ver si de pronto alguien nos quiere dejar alguna preguntita. María Cristina nos está escribiendo, vamos a ver qué nos va a decir. Nos dice que muchísimas gracias por compartir esas experiencias que acreditan la fe, Padre. Sí, María Cristina. Y da un momento que también está. Ah, no sé si John Freddy quiere decir algo. No sé. Bueno, no sé. Listo, Padre. Padre, nuevamente agradecerle. Hemos llegado pues, al final de este recorrido, pero no al final del camino. Hemos visto que la fe en la República Dominicana no es un simple rito, es el latido de un pueblo que encontró en la religión la fuerza para sobrevivir a la historia, la creatividad para expresar su alma y la esperanza para mirar el futuro. Esa es la identidad, esa mezcla única de razas, culturas, que está sellada con la cruz de la fe, tambor de la resistencia y la alegría de la resurrección. Entonces todo esto lo llevamos en la piel y también habla, él habla de la música y la forma de abrazar la vida, Padre. Entonces, nuevamente agradecerle. Como le dije antes de empezar la reunión, las puertas de la Católica del Norte están abiertas para usted. Si por algún momento viene aquí a Colombia y se da un paso a Santa Rosa de Osos, donde está el campus de nosotros, súper bienvenido. Créame que es un gusto tenerlo aquí, de cualquier medio, sea virtual o presencial. Muchas gracias y a ustedes también. Los recibimos aquí en República Dominicana con los brazos bien abiertos para servirles. Muchísimas gracias, Padre.
Les comento también que si se perdieron algo, quieren repetir pues esta cátedra, también vamos a tener la grabación vía YouTube. Lo estaremos compartiendo el día de mañana para que lo tengan muy, muy presente. Les agradezco nuevamente por este espacio, por estar aquí. Que Dios me los bendiga y que estén muy bien.